Conversa, yo no quiero conversar contigo, ni tampoco quiero conversar contigo, entiendan. No quiero conversar simplemente con nadie. Ya me voy de esta casa, no aguanto más. Porque yo ya tengo edad suficiente para hacer lo que quiera. Si ustedes no me van a dar su cuidado, yo me voy a vivir solo. Para con eso. No puedo calmarme, yo ya no estoy para esto. Me voy, simplemente me voy. Dios perdone por lo que antes fui. Mi vida no está bien, Señor, hoy te fallé. Vamos a inclinar nuestros rostros para orar. Cariñoso Dios, en esta hora te damos las gracias, porque al pasar el día nos damos cuenta de que tu bendición ha sido con nosotros. Gracias por esta hermosa oportunidad que nos regalas de estudiar tu palabra. Permite que tu Espíritu Santo la siembre en nuestros corazones y podamos nosotros ser transformados por tu gracia y por tu amor. Háblanos en esta noche, Señor. Necesitamos de ti. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Sean bienvenidos, apreciados hermanos y amigos, a la casa del Señor. Bienvenidos a los amigos que nos escuchan a través del internet. Durante esta semana de estudio de la palabra del Señor, como lo hemos dicho, estamos estudiando el capítulo 49 del libro de Génesis. Hemos estudiado la vida de tres jóvenes, tres muchachos que fueron hijos de Jacob, y cómo el Señor estuvo dispuesto a perdonarlos, a transformarlos y a cambiarlos. Y en esta noche vamos a seguir con la temática de Génesis 49 y a estudiar y analizar la vida de otros dos hijos de Jacob. ¿Y qué lecciones interesantes podemos sacar de cada uno de ellos? ¿Y qué lecciones hay de parte del Señor Jesús para nuestras vidas? Después de hablarle a Simeón y a Leví, delante de Jacob se presentó alguien especial. Cuando estudiamos la vida de Rubén, de Simeón y de Leví, podemos decir, pero ¿qué clase de gente y de hijos tenía este hombre? Un adúltero y dos asesinos. ¿Qué tipo de hogar es este? Tan disfuncional y tan extraño. Menos mal que eran cristianos, porque imagínense si no lo fuesen. Pero en Génesis 49, el verso 8, encontramos la diferencia de la vida de los hijos que hemos estudiado. Génesis 49, el verso 8 dice: Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos. Los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silot, y a él se congregarán los pueblos. Extraordinarias palabras que este padre comienza a dirigirle a su hijo llamado Judá. Decíamos en la primera noche que el primogénito recibía tres bendiciones, las cuales
no podía recibir ninguno de los hijos, sino simplemente el primogénito. Pero Rubén, por haber pecado, ninguna de estas tres bendiciones se le fue dada, sino que fueron totalmente repartidas entre sus hermanos. La bendición de la doble herencia material la recibió José. La bendición del liderazgo espiritual la recibió Leví. Y la bendición de ser el antepasado del Mesías la recibió Judá. Entonces Judá iba a ser el encargado por el cual iba a venir el linaje de aquel que iba a venir a morir en la cruz del Calvario. Imagínense qué gran privilegio tenía este muchacho. Ser aquel por el cual iba a venir el linaje de Jesucristo. Ser aquel que iba a preservar el plan de salvación y iba a permitir que se encarnara y se manifestara el Hijo de Dios. Gran privilegio tenía este muchacho que desaprovechó lamentablemente Rubén. Y cuando Judá se acerca delante de su padre, las primeras palabras que se le dirigen fueron: tus hermanos te alabarán, tus hermanos y los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Judá es el típico ser humano que es fiel a toda prueba. Judá se crió en el mismo hogar de Rubén y de Simeón y de Leví. Judá vio el ejemplo de sus hermanos. Judá vio el ejemplo de su padre en algunas circunstancias que no fueron buenas. Judá vio la desobediencia de los hijos de Jacob, pero a pesar de todas las cosas que él vio y tuvo que compartir con sus hermanos, él no siguió el mismo ejemplo, sino que permaneció fiel a los mandatos de Dios. Judá es el típico ejemplo que aquel que nada en contra de la corriente o en contra de lo que dice la mayoría. Judá pudo haber pensado: mi hermano mayor Rubén cometió este gran pecado, así que yo puedo cometer cualquier otro. Judá vio el pecado que cometió Simeón y Leví y pudo decir: yo también puedo cometer cualquier pecado, porque si mis hermanos lo hicieron, yo también lo puedo hacer. Pero la actitud, la manera tan particular y trascendente en que actuó Judá es digno de imitar. Alguien que a pesar de lo malo que vio, no actuó como los demás. Alguien que permaneció fiel a lo que creía. Alguien que estaba seguro de lo que confiaba y de lo que había dentro de su corazón. Todo el mundo se podía venir abajo, pero Judá se mantenía firme en lo que él era y en lo que creía. Por eso el padre lo alaba y le dice: tus hermanos te alabarán. Los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Porque el carácter de Rubén en medio de las pruebas fue fiel. En medio de las circunstancias difíciles fue alguien que no era movido como las olas del mar. Judá fue y es el típico ejemplo de aquel ser humano que no pone ninguna excusa para pecar, sino que aún viviendo en el pecado dice que en Cristo somos más que vencedores. Y apreciados hermanos, para desarrollar un carácter así, hay que ser fiel en las cosas pequeñas. Judá no era que nació predestinado por parte del Señor a que él no iba a pecar y sus hermanos sí. No, tenía las mismas tentaciones,
tenía las mismas dificultades, tenía los mismos problemas, pero por su decisión, por lo que él pensaba y creía, permaneció firme a lo que el Señor lo estaba llamando. Judá en las cosas pequeñas comenzó a ser fiel, para que cuando su carácter fuera probado en las cosas grandes, él permaneciera firme. Muchas de tus caídas y muchas de mis caídas han sido porque hemos sido infiel a Dios en las cosas pequeñas. Las cosas pequeñas nos preparan para hacer grandes o malas cosas en esas que no podemos soportar. Las cosas pequeñas nos van puliendo en esos momentos que necesitamos definir a quién amamos y a quién obedecemos. En las cosas pequeñas es donde Dios desea que tú y yo seamos fieles para que en las grandes podamos permanecer firmes a pesar que la tierra y el mundo se desplomen. Por eso que todos los hermanos de Judá, cada vez que Judá decía una palabra, ellos lo daban por hecho. Era una persona confiable. Era una persona en quien se podía totalmente entregarse y estar seguro de que Judá cumpliría lo que diría. Apreciados amigos, el acto de que Jacob le dice a Judá, tus hermanos se inclinarán a ti, es que todo el mundo dentro del hogar de Jacob respetaba a Judá. Todo el mundo creía en lo que decía Judá, porque su carácter era confiar aún en medio de las circunstancias difíciles. Cuando José, que estaba en Egipto, pidió que le trajeran a su hermano Benjamín, Rubén quiso servir de fiador delante de su papá y Jacob le dijo, no, yo no creo en ti. Pero cuando Judá sirvió de fiador delante de Jacob y dijo, yo te doy mi palabra que al muchacho no le pasará nada, Jacob dijo que Benjamín vaya. Esto nos indica que cada vez que Judá hablaba, era alguien que transmitía confianza. Y apreciados amigos y hermanos, vemos una típica actitud de muchos seres humanos en pecar porque otros han pecado. En no ir a la iglesia los días regulares de culto como los miércoles y los viernes, porque los otros no van. En llegar tarde los sábados a la iglesia, porque la mayoría llega tarde. En no participar en la ganancia de las almas y en el trabajo misionero, porque la mayoría no lo hace. En ser una vez cristiano y otras veces mundano, porque la mayoría lo hace. Hay mucha gente que actúa de esa manera, pero Dios está pidiendo hombres y mujeres que sean fieles, que sean firmes a pesar de las dificultades y lo que diga la mayoría, porque aquellos que desarrollen un carácter como Judá permanecerán en la prueba más dura y serán fieles a Cristo Jesús. Cuando vemos cantidades de jóvenes que son manipulados por la moda o por cualquier cosa externa, es porque han desarrollado una vida totalmente en desobediencia en las cosas pequeñas. Y no podemos ser fiel en las cosas grandes cuando en las pequeñas no lo somos. Allí en el verso 9, ahora se le compara a Judá con un animal, y no con cualquier animal. Dice la Escritura, cachorro de león. Judá, de la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león. Así como león viejo, ¿quién lo despertará?
El león es conocido como el rey de la selva. Su rugido hace temblar al mamífero más grande terrestre donde se encuentre. Solamente su presencia infunde a los demás animales y aún a los seres humanos respeto. El acto de ver a un león indiscutiblemente hace marcar una línea y una distancia. El acto de observar y tener cerca a un león me transmite a mí que hay que tener cuidado con ese animal. Y Jacob está comparando a su hijo Judá como un león. Y si ustedes siguen leyendo en el verso 9, dice que se lo compara como un león viejo. Y un león viejo que está echado. Si hay que tenerle miedo a un león joven, mucho más hay que tenerle miedo y respeto a un león viejo y que esté echado descansando. ¿Por qué? Porque molestar a un animal como este va a traer consecuencias totalmente desagradables. La palabra del Señor dice que se encorvó, se echó como león, así como león viejo. El verso 9, ¿quién lo despertará? ¿Se atreve usted a despertar a un león que está durmiendo o descansando? Nadie. El acto de Jacob de comparar a Judá como un león le está diciendo, es mejor tratar de cambiar a un león viejo que tratar de manipular y cambiar a alguien con el carácter de Judá. Es preferible azuzar o molestar a un león que imaginarse que tú puedes cambiar la firmeza de alguien como Judá. Es más fácil domar a una bestia que a alguien que sea como Judá. Y Judá era peor que un león viejo, echado. Era alguien que no se podía jugar con él y que cuando él decía sí, era sí. Y cuando él decía no, era no. Cuando él llamaba el pecado por su nombre, no había cualquier otro título para eso sino pecado. Y los hermanos podían llegarle a Judá y decirle, mira, no seas tan fanático, no seas tan entregado, eso no es tan malo. Él decía, pecado es pecado, lo llames como lo llames, para mí nadie me cambiará. Y con facilidad, apreciados hermanos, estamos llamando a las cosas malas como buenas y a las buenas malas. Dios necesita hombres y mujeres que sean peor que un león, firmes, estables, inconmovibles. Cuando se toque el momento de señalar al pecado, hay que señalarlo por su nombre sin que nos tiemble el pulso. Y a las cosas llamarlas por su nombre. Y sea lo que sea el resultado, Dios desea que tú y yo seamos firmes y tan seguros como el león. Seamos tan seguros y seamos tan decididos como lo era Judá. Y nadie se atreverá a cambiar nuestra manera de pensar, porque como lo dice Isaías 48, se seca la hierba, se marchita la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Se necesitan hombres y mujeres que hoy más que nunca, cuando el mundo nos llama la atención con su quincallería de tentaciones, exista un pueblo que
levante el estandarte de Jesucristo, que levante la palabra de Dios y que nada ha quedado abolido en los mandamientos, que hay que serle fiel a Dios en toda prueba, que hay que serle fiel a Dios en toda circunstancia, aunque se desplomen los cielos y nos trague la tierra, nosotros obedeceremos la palabra de Cristo Jesús. Así era Judá. Por eso estas palabras de bendiciones que él recibe. ¿Saben quién descendió de Judá? Ese hombre llamado Caleb, que ante la mayoría de los espías que estaban diciendo que todo iba a ser para mal, Caleb conjuntamente con Josué mantuvieron firme la seguridad en su Dios, la esperanza en su Dios, la seguridad de las promesas de Dios. Y esto nos enseña que a veces la mayoría no tiene la razón. La mayoría de este mundo que corre hacia una dirección no necesariamente tiene la razón. Y Dios te está llamando a ti y a mí a desarrollar un carácter firme y leal en las cosas pequeñas y grandes, como lo hizo Judá. Otro hombre que descendió de la tribu de Judá fue el gran rey de Israel, el rey David, que a pesar de su gran pecado es llamado y es recordado en la Escritura como el amigo de Dios o el hombre conforme al corazón de Dios. ¿Se acuerdan ustedes de esa historia en Daniel capítulo 3 de los 3 hebreos? Dice la Escritura de que eran descendientes de la tribu de Judá. Y a pesar que la muerte estaba cerca, ellos decidieron ser fiel a Dios. Querida iglesia, querido amigo, cuando todo el mundo le entra por un oído y le sale por otro la palabra obediencia, Dios desea que sus hijos en este mundo de oscuridad podamos ser obedientes a la palabra de Dios. Se quiere amor y misericordia sin obediencia, cuando la Biblia no registra eso. Se quiere paz, se quiere bondad de parte de Dios sin obediencia de parte de nosotros, pues Dios está llamando que una de las grandes cualidades de las personas que van a morar en la Nueva Jerusalén será la obediencia a Dios, porque lo registra el libro de Apocalipsis. Aquí está la paciencia o la fe de los santos, los que obedecen los mandamientos de Dios y tienen la fe en Cristo Jesús. Hay que arrancarse esa voz diabólica que existe fuera de la iglesia y aún reina dentro de la iglesia, que no podemos obedecer a Dios, que no podemos serle fiel a Dios, que estamos condenados siempre a pecar, que una vez al año no hace daño. Pues no, sí podemos serle fiel a Dios, sí podemos obedecer sus mandamientos y sí podemos ser una diferencia en este mundo de oscuridad. El gran hombre que también descendió de la tribu de Judá fue ese hombre llamado Daniel, que su vida nos inspira y nos motiva a ser fiel a toda prueba. Y el gran conquistador de los conquistadores salió de la tribu de Judá. Nada más y nada menos que de Judá descendió el Salvador de este mundo, Cristo Jesús. Obediente como Él nadie, firme como Él nadie, decidido, constante y sobre todo seguro que lo que Dios dice es lo que se va a cumplir. Y apreciado amigo y hermano, ¿has desarrollado este tipo de fidelidad a Dios? ¿Eres fiel al Señor?
¿Eres obediente a Dios o eres tan cambiable? Te puede cambiar el mundo con tanta facilidad que un día eres cristiano, que un día estás dispuesto a hacer todo por Dios, pero otros días ni te acuerdas de Él. Dios necesita que desarrollemos el carácter de Judá. Hoy más que nunca necesitamos ser fiel a toda prueba a Cristo Jesús. El verso 13 nos habla del siguiente hijo. Después que se le terminó de hablar a Judá, viene otro muchacho. Y dice el verso 13, Zabulón en puertos de mar habitará. Será para puerto de naves y su límite hasta Sidón. De Zabulón no se nos habla mucho en la Escritura, pero lo poco que se habla nos muestra el gran carácter de este muchacho. La gran firmeza de Zabulón. Era alguien inteligente, era alguien bendecido espiritual como también materialmente. Zabulón era ese típico ser humano que a la hora de dedicar cualquier cosa a Dios, lo dedicaba por completo. Zabulón era de ese tipo de persona que cuando se trataba para la obra de Dios, no había nadie tan presto como él. Cuando se trataba para invertir en la causa de Dios, no había nadie tan bondadoso como él. Y allí en el primer libro de Crónicas, el capítulo 12, encontramos algo interesante que nos muestra las características de la vida de Zabulón. En el primer libro de Crónicas, el capítulo 12, primer libro de Crónicas, el capítulo 12, el verso 23. Hablando del contexto de las guerras que sufría Israel. El verso 23 del capítulo 12 del primer libro de Crónicas dice: y este es el número de los principales que estaban listos para la guerra. Y vinieron a David en Hebrón para traspasarle el reino de Saúl conforme a la palabra de Jehová. Ahora lea allí en el verso 33 del mismo capítulo, verso 33. De Zabulón, ¿cuántos habían? 50,000 que salían a campaña prontos para la guerra, con toda clase de armas de guerra, dispuestos a pelear, ¿sin qué cosa? Sin doblez de corazón. Zabulón era de las personas que de pronto estaba sentado en las bancas. No era alguien que brillaba tanto, no era alguien que estaba siempre en plataforma hablando, pero cuando se trataba de algo para Dios, era el primero que estaba listo para servir. Cuando se trataba de llevar el mensaje o defender la causa de Dios, Zabulón estaba listo para representarlo. Cuando se trataba de invertir en las cosas de Dios, salían muchos de la tribu de Zabulón, porque para ellos, no había nada mejor sobre esta tierra que los negocios del Señor. Me gusta esa palabra que dice allí el libro de Crónicas, que salieron 50,000 y salieron sin doblez de corazón. O sea, eran personas decididas. Eran personas que estaban dispuestas, aún a riesgo de sus propias vidas. Y qué tristeza que hoy el espíritu que reina en este mundo es pelear por lo suyo. El egoísmo nace cada día más en muchos corazones.
y aún dentro de los cristianos. Puedo decir con toda firmeza que cuando se trata de cualquier cosa que lleve el nombre de Dios, son muy pocos los que sacrifican sus comodidades para que la obra de Dios avance. En estos tiempos, cuando todo el mundo está pendiente, y no es malo, de sus casas para embellecerlas, de sus closets para remodelarlos, de sus carros para cambiarlos, de sus viajes para disfrutar, también abundan las bancas vacías en los templos cuando se trata de invertir tiempo en las cosas de Dios. Todo el mundo está velando por lo suyo. Todo el mundo está pendiente de llegar al puesto más alto sin importar el que está al lado. Todo el mundo gira en torno a él mismo. Todo el mundo coloca sus ojos en él y solamente en él, sin saber que hay personas que están a nuestro alrededor, en los cuales el Señor permite que lleguen a nuestras vidas para nosotros tenderle una mano y esa gracia les pueda a ellos alcanzar. Hay muchos hoy que solo viven para sí mismos. Posiciones, lujos, ambición. Y no es malo embellecer la casa. No es malo cambiar de ropa. No es malo en que tú prosperes. Porque la palabra del Señor dice: yo deseo que tú seas prosperado en todo. Pero eso, cuando la palabra dice todo, lo más que el Señor anhela en que nosotros seamos prosperados es que seamos prosperados en lo espiritual. Y apreciado amigo y hermano, vas corriendo, o a veces vamos corriendo en direcciones tan diferentes de las cuales el Señor nos señaló. Sin doblez de corazón, 50,000 hombres estaban dispuestos para la guerra. ¿Con qué interés, con qué presteza corres para las cosas de Dios? ¿Con qué ansias haces las cosas para Dios? ¿Con qué ánimo? ¿Con qué valor? Dios necesita hombres, Dios necesita mujeres que todo lo que tengan lo pongan en las manos del dueño del oro y de la plata. Todo lo que tengan, sin egoísmo alguno. No porque Dios lo necesite, sino porque el más necesitado en desarrollar un corazón dadivoso en todos los sentidos somos tú y yo. El cielo no escatimó en dar todo lo que tenía. El cielo no escatimó en dar su mayor tesoro, porque cuando más necesitaba este mundo de un regalo inmensurable y maravilloso, de tal manera amó Dios a este mundo que regaló a su Hijo único, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo a este mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por Él. Dios ha dado todo para que de igual manera como Él ha hecho, nosotros también hagamos con los demás.
¿Te has desvelado por la obra del Señor? ¿Te has sacrificado por la obra del Señor? ¿O crees que puedes dar un poco más? ¿Crees que puedes esforzarte a un poco más? ¿Crees que vale la pena echar la suerte con Dios? ¿Crees que vale la pena sacrificar lo que sea necesario siempre y cuando sea para la gloria de Dios? ¿Crees que vale la pena, después de arduo trabajo todos los días, en casa y en el trabajo, venir cada noche a escuchar la palabra de Dios? Sí vale la pena, porque el que invierte en Dios gana para este mundo y para la vida eterna. Porque Dios nunca verá a justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Porque si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto no más vuestro Padre os dará lo que necesitemos. Dios, apreciados hermanos, el Señor sabe lo que necesitamos. Si no hay una hoja que caiga sin su voluntad, ni un pajarillo que surca los cielos sin ser alimentado por la voluntad del Señor, cuánto no más valéis vosotros más que esto. Y Dios, así como tiene cuidado de su creación natural, mucho más Dios tiene cuidado de cada uno de nosotros. Judá, alguien firme y decidido a pesar de cualquier adversidad. El mundo no te puede cambiar a ti. Nosotros debemos de cambiar al mundo. Así como te entregas y te desvelas por las cosas pasajeras de este mundo, Dios necesita que te desveles, te sacrifiques y te entregues en un 100% en la obra de la ganancia de las almas. Dios necesita que te entregues completamente a Él en la predicación del Evangelio. Recuerda que Dios te colocará siempre a personas a tu lado para que tú desarrolles un espíritu bondadoso, misericordioso. Porque dice la palabra del Señor: cada uno dé como propone su corazón, no con tristeza ni con dolor, porque Dios ama al dador alegre. Cuando se trate de invertir tiempo en Dios, tesoros en Dios, cosas en Dios, dadlo todo. Dadlo todo sin medir nada. Dadlo todo. Y el que te ha sostenido en el pasado, el que te ha sostenido en el presente y está sosteniendo a tu familia, te sostendrá hasta que Él venga por segunda vez. La mayor necesidad de nuestras vidas se llama Cristo Jesús. La mayor necesidad de nuestras familias se llama Cristo Jesús. Dad todo vuestro corazón, toda vuestra vida, porque en las manos de Dios, tus hijos, tu trabajo, tu dinero, tu negocio está más seguro de lo que nosotros imaginamos. Las preciosas manos del Salvador son las que se extienden en esta noche para que eches tu suerte en Él y tengas la plena seguridad de que en Él seremos totalmente transformados
restaurados y muy pronto glorificados a su imagen y semejanza. En Apocalipsis capítulo 7, así como se encuentra en el verso 5 el nombre de Rubén, el nombre de Simeón y el nombre de Leví, grandes pecadores, pero que fueron perdonados, en los versos 6 y 7 se consiguen los grandes ejemplos de Judá y de Zabulón. Hombres firmes, hombres decididos y entregados de que sí se puede ser fiel a Dios a toda prueba. Y eso refleja que hay un pueblo en esta tierra que desarrolla el carácter de Judá y de Zabulón. Mientras muchos van a un abismo sin esperanza, hay hombres y mujeres que decidirán firmemente por Cristo Jesús. ¿Saben ustedes cuál fue el lugar, el primer lugar donde Jesús hizo su primer milagro? Fue en una boda. Y la Biblia llama a ese lugar Canaán de Galilea. Canaán de Galilea estaba ubicada en el territorio de Zabulón, en el territorio donde se había posado esa tribu. Y a Zabulón se lo compara con puertos. Serás puertos de nave. En un puerto lo primero que hay es mucha, pero mucha gente de todos los lugares. Hay mercancía de todo tipo y hay mucho dinero. Zabulón, lo que fue Zabulón, lo que fue el puerto de Zabulón, lo que fue el carácter de Zabulón, debe ser así nuestra vida. Nuestra vida debe ser como un puerto donde lleguen muchas personas con muchas necesidades y nosotros tengamos el tesoro más preciado sobre este universo. Tengamos el tesoro del Evangelio en Cristo Jesús. Y esas personas, al llegar a nuestras vidas y ser impregnadas por ese Evangelio, puedan esparcirse por todas partes y esparcir ese Evangelio a otras personas, porque Dios nos ha colocado como fuente de bendición, como puertos de bendición, donde todo el mundo llegue a nuestras vidas. Les hablemos del tesoro más preciado en este mundo, el tesoro eterno, el tesoro que es Cristo Jesús. ¿Ha llegado al puerto de tu corazón Jesucristo? ¿Está anclado el mensaje del Evangelio eterno en tu corazón? Si no es así, hoy Jesús entra a nuestra vida, pone allí su ancla y vivirá en nosotros por los siglos de los siglos. Bondadoso Dios y Padre nuestro, de pronto nuestra vida no ha sido como la de Judá o de Zabulón. Caracteres tan firmes a pesar de toda prueba. Entrega sin medir nada cuando se trata de la obra de Dios. Pero sabemos de que eres el Dios de las oportunidades. Y anhelamos a través de tu Espíritu Santo que transformes nuestra vida, nos hagas firme a pesar de la prueba, nos hagas, oh Señor, inconmovibles en la roca que es Cristo Jesús. Nos mantengas, Señor, sobre puerto seguro y nos hagas fuente de bendición para todo aquel que llega a nuestras vidas.
Necesitamos, Señor, que arranques de nuestros corazones la semilla del egoísmo y que nos hagas totalmente entregados mucho más cuando se trata sobre el avance de tu causa. Que nos hagas, Señor, totalmente firmes a pesar de las pruebas y que nuestros nombres se escriban en el libro del Cordero de la vida. Que nuestros nombres permanezcan en esa piedrita en la cual nos darás en ese día cuando vengas por segunda vez. Llévanos con tu bendición a nuestros hogares y que los caracteres de Judá y de Zabulón puedan ser una realidad en nuestras vidas. Entregamos a nuestros hijos en tus manos, a nuestras familias en tus manos, porque todo lo que está en tus manos prosperará para este mundo y para la vida eterna. Haz florecer nuestras vidas. Ancla en nuestro corazón, Señor. Sé el dueño de nuestro ser desde ahora y para siempre. En el nombre de Jesús. Amén.